Este estudio de casos se va a enfocar en el área de seguridad. Mi número de convocatoria está en la pantalla. Y bueno, voy a hablar específicamente de lo que es la Mara Salvatrucha o el MS-13. Como cuestión política se analizará en qué medida la Mara Salvatrucha representa una amenaza a la seguridad nacional de los países en la región de Norte y Centroamérica. Muy bien, vamos a empezar con el origen. En los países de El Salvador, Honduras, Guatemala e incluso regiones sur de México, en la década de los 80 hubo una gran tensión entre varios grupos guerrilleros, causando un brote de violencia enorme que hizo que parte de la población tuviera que emigrar para buscar mejores oportunidades y mejor calidad de vida. Gracias a la idea del sueño americano, estos migrantes lo que hicieron fue decidir irse hacia los Estados Unidos y la mayoría se concentró en el área de lo que es Los Ángeles, creando así lo que serían los barrios latinos. En estos barrios se van a concentrar entonces personas que lo que van a querer hacer es conseguir un empleo para enviar las remesas a su familia, pero entonces al agruparse van a crear lo que serían las pandillas. Es así como nace la Mara Salvatrucha. Ahora, ¿por qué se unirían a la Mara Salvatrucha? Bueno, para empezar, estas personas vienen desde su país como una parte de exclusión por ser de un bajo nivel socioeconómico y van a llegar a otro país en el que se tiene una idea de nacionalismo increíble para también recibir parte de exclusión. Además, al concentrarse en estos barrios, van a generar identidad, lo que les va a ayudar para poder unirse a la MS-13. Van a tener la mayoría problemas en el núcleo familiar, entonces al no recibir ese apoyo por parte de los suyos, lo que van a hacer es reunirse con los demás y así apoyarse mutuamente. Y pues la más importante en este caso sería la búsqueda de mejores oportunidades, ya sea para mejorar la calidad de vida o para poder ayudar a sus familias enviándoles el dinero que ellos puedan obtener. Entonces se va a convertir en una forma de empleo para ellos. Hablando del contexto, bueno, según la UNICEF en el 2012, en su estudio Conocer la realidad de maras y pandillas en Latinoamérica, pues va a ser una tasa de desempleo enorme en todos esos países latinoamericanos, va a haber pobreza extrema, va a haber violencia, va a haber falta de oportunidades. Entonces estas personas lo que van a encontrar en la MS-13 va a ser encontrar una forma de ganarse la vida y además de estar con personas que se entienden entre sí. Ahora, hablando del código, para empezar, ¿cómo una persona se integra a esta pandilla? Bueno, se conoce también como MS-13 porque las personas tienen que soportar 13 segundos siendo golpeadas por varios integrantes de la pandilla. Pueden ser acuchillados, pueden ser apaleados o pateados incluso. Si sobreviven a esos 13 segundos se considera como parte de su iniciación. Esta pandilla se expande a través de un gusto por la violencia enorme, puesto que no solo asesinan personas para poder estar como avanzando de niveles en la jerarquía. Hablando de la jerarquía, bueno, tienen una muy bien establecida en la que hay una enorme lealtad por parte de los miembros hacia las cabezas y a los jefes. De hecho, hay un código de 13 reglas en los que definen cómo debe de reaccionar un miembro menor hacia un miembro mayor, en donde pues él es capaz de sacrificar su propia vida para salvar a lo que sería su jefe. Ahora, un problema que los estados presentan con este código que no logran entender es precisamente la lealtad, puesto que al ir tras uno lo que hacen es cortar la cabeza de ese jefe o atrapar a una persona menor que no les va a revelar suficiente información para seguir buscando atrapar a la pandilla. Entonces, al cortar esta cabeza, lo único que hacen es quitar a una persona que puede ser sustituible en vez de cortar el problema de raíz. Es por eso que los estados no han logrado controlar el crecimiento de una pandilla que ha tomado tanta importancia. Hablando de qué hacen, bueno, es considerada una amenaza a la seguridad. De acuerdo al Observatorio de la Violencia, es un estudio hecho por la UNICEF igual en el 2012. Esta pandilla se dedica a hacer no solo robo, sino también extorsión, tráfico de armas, asesinatos, sicariato, e incluso están involucrados con el crimen organizado y el narcotráfico. Y pues de hecho, en El Salvador, el 85,5% de los casos de asesinato de cada 100,000 es causado por esta pandilla, según datos de la ONU. Además de que bueno, ya pasó de ser una amenaza a la seguridad pública, puesto que no son delitos menores, a ser una amenaza a la seguridad nacional, e incluso se está convirtiendo en una expansión enorme.
de tal forma que no sería solo nacional, sino ya regional. Ahora, hablando precisamente de esta expansión, bueno, comenzó como una pandilla en lo que sería Latinoamérica, con países como El Salvador, Honduras, Guatemala. Fue creciendo y fue avanzando en su proceso hasta llegar a lo que sería México, incluso zonas del Caribe como sería República Dominicana, y en los últimos años, en la última década, ha estado llegando sobre todo a lo que sería Estados Unidos y Canadá. Entonces se puede ver que la mayor parte de los miembros que conforman esta pandilla son de El Salvador, y los otros porcentajes mayores se encuentran en Honduras y México. Pero se puede observar un dato sorprendente, y sería que en los Estados Unidos hay más personas que en lo que sería Nicaragua. Entonces esto demuestra cómo esta pandilla ha ido extrapolándose hacia otros campos en los que generan demasiada violencia. Ahora, hablando de por qué se propician las oportunidades para esta pandilla. En Guatemala la condición socioeconómica es de unas brechas de desigualdad enorme, en donde el 62.8% de la población se encuentra en un nivel socioeconómico bajo, y solo el 1.8% se encuentra en el alto. Según datos de la PNUD en el 2016, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahora, hablando de lo que sería El Salvador, según el Banco Mundial, es el cuarto país con pobreza crónica a nivel mundial, y esto pues genera también una enorme violencia. Y en Honduras hay 8.5 millones de personas, ese es el total de la población, de las cuales 6 millones son pobres según el INE en el 2013. Entonces vamos a hablar de los problemas que esto causa. Para empezar, Wim Sabenige en el 2007, un experto en pandillas latinoamericanas, encontró evidencia del año 2016, una evidencia es específicamente un video en el que la pandilla negoció con líderes del partido dominante en El Salvador, que sería el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en donde ofrecían apoyo político a cambio de beneficios económicos. Entonces esto denota una cantidad de corrupción enorme, puesto que las pandillas son las que conviven con la política, y al hacer tratos entonces se da una impunidad, y así no se castigan a las personas al cometer los crímenes, específicamente en este caso sería la Mara Salvatrucha. Además hay una enorme vulnerabilidad, ya que no solo se pone en amenaza la seguridad de las personas, sino que también desestabiliza el gobierno. Al tener esta amenaza constante y latente, recordando que uno de los principales motivos de crear el Estado es que busque la seguridad de las personas, ellos tienen que, más bien garantizar la seguridad de su población, no lo están haciendo, y por esto pierden lo que sería la gobernabilidad, además de tener poca legitimidad. Por ejemplo, en El Salvador, con ese caso del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, perdieron bastante legitimidad al saber que tenían contacto con esta clase de pandillas. Por supuesto que da inestabilidad e inseguridad, pues debido a las violaciones que se dan, los robos, las extorsiones y sobre todo la cantidad enorme de asesinatos. Hay una violación masiva a los derechos humanos que ya no solo se están centrando en una zona, sino en todo un continente. Y además, un problema enorme que se puede encontrar es que los menores de edad están participando en esto. De hecho, en esta gráfica sacada de un estudio del FBI en el 2015, se puede observar que la mayor cantidad de miembros se encuentra entre los 16 y los 24 años, y pues la barra que repunta es de hecho la de los 18 años, en lo que involucra que los niños están creciendo en un contexto de violencia, que lo único que conocen es los golpes, las drogas, las armas, y pues para buscar sobrevivir ellos tienen que unirse a esta clase de pandillas. Ahora, es importante tomar como referencia qué están haciendo los estados al respecto con esta pandilla transnacional que está teniendo mucha repercusión. El Salvador, de hecho, es la sede del Centro Antipandillas Transnacional, pero ¿qué indica que la mayor parte de los miembros de la Mara Salvatrucha sean de El Salvador? Lo único que puede decir es que no sé si se están tomando medidas, y se supone que se están tomando medidas tanto preventivas como de control, entonces no están dando resultados. ¿Por qué no estarían dando resultados? ¿Será que al Estado le conviene tener un chivo expiatorio que
disfrace todos los problemas que tiene en cuanto a corrupción y malversación de los fondos que tiene. Además, se puede encontrar que hay un problema con el Estado de Derecho, puesto que, bueno, esta condición que cumple con 7 características para ser un Estado exitoso. Una de ellas es, por ejemplo, la libertad de prensa. Bueno, una limitación que tuve en este caso es que no tuve suficiente información de parte de los estados. La mayoría la obtuve gracias a organizaciones no gubernamentales o a personas que se dedicaron toda su vida a investigarlo, como sería Websabenike. Además de la violación de derechos humanos, la falta de división de poderes, puesto que hay impunidad, y pues una clara violación de la Constitución. Eso sería todo.